Bueno, y de la suspensión de la vacuna AstraZeneca en esta segunda dosis, queremos hablar con el líder de la investigación de esta vacuna en nuestro país, investigador del programa de microbiología y micología del Instituto de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor Sergio Vargas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Doctor, ¿qué antecedentes tiene usted de este caso, de este hombre de 31 años que recibió esta vacuna y presentó un trombo? ¿Al cuánto tiempo de recibir la vacuna? ¿Qué síntomas presentó? ¿Podemos saber algo de eso? No tengo más antecedentes de lo que se ha dicho por la prensa, que es un hombre de 31 años que recibió la vacuna, no sé el intervalo, pero puedo decirle que los trombos son un fenómeno esperable en la vacuna de AstraZeneca, ni siquiera en un porcentaje, 4 casos por millón, más o menos, de personas vacunadas. Y de ellos, uno de esos 4 casos por millón sería un caso muy grave y con peligro de muerte. Ahora, ¿sabe? Sí, cuénteme, doctor. Dígame. No, ¿se sabe cómo identificar los síntomas que eventualmente pudieran tener estos casos tan raros, pero que sin duda son preocupantes porque pueden llevar a situaciones bastante graves? Efectivamente, hay que estar alertas, y si hay cefalea muy intensa o si hay dolores abdominales muy fuertes o disnea, o sea, dificultad respiratoria brusca, la persona debe consultar con su médico. Pero recuerde que la vacuna AstraZeneca es la vacuna más usada en el mundo, básicamente, que probablemente va a ser la responsable de por lo menos un tercio a más, a 40% de las vacunaciones contra el COVID en el mundo. Es la vacuna que probablemente se ha estudiado más, hay muchísimas publicaciones de ella y se conocen muy bien sus eventos adversos. Y los trombos siempre ocurren después de la primera dosis, no de la segunda dosis. Por lo menos en los casos más publicados ocurren en alrededor de 16 días o menos de la primera dosis. En todo caso, la recomendación es administrar la vacuna entre 1 mes y 12 semanas y 3 meses de la primera dosis. De modo que si se suspende, si se pone en pausa la vacunación de AstraZeneca, la segunda dosis, como es lo que está ocurriendo en Chile y ha ocurrido en otros países mientras se analizan estos casos y mientras realmente estos casos son casos de trombopenia asociada de plaquetopenia asociada a trombos, como es lo que se describe para estos trombos asociados a la vacuna, son efectivamente así. Entonces, ahora, el Instituto de Salud Pública ha hecho una pausa, sí, y una pausa que mientras estudia todos estos antecedentes. Pero eventualmente la gente que ya se puso una primera dosis debería estar tranquila porque, como usted bien dice, los reportes de este tipo de casos de trombos se han dado solamente después de la primera dosis, por lo tanto ya sería poco probable que se pudiera suspender o eventualmente aplicársele otra. ¿Está ese estudio de una persona que recibió la AstraZeneca, si se pudiera recibir otra vacuna de las que tenemos a disposición? No se justifica, porque en el fondo los reportes de trombo ocurren, que se han dado en la literatura, son 16 días, hasta 16 días después de la primera dosis. Ahora, en casos en que ha faltado la vacuna AstraZeneca, sí se han podido usar otras vacunas. Y de hecho hay un estudio español en que se usó AstraZeneca y Pfizer, y se combinaron AstraZeneca-AstraZeneca, AstraZeneca-Pfizer, Pfizer-Pfizer o Pfizer-AstraZeneca, y se vio que las manifestaciones de reactogenicidad aumentan después de la primera dosis cuando se usa una vacuna distinta, ¿ya? Y eso no ocurre si se usa la dosis de la misma vacuna. O sea, es recomendable, desde el punto de vista de manifestaciones de reactogenicidad, administrar la misma vacuna. Desde el punto de vista de inmunidad, administrar las 2 vacunas distintas puede ser igual o mejor o no.
hay que estudiarlo más. Doctor, esta es una respuesta inmunológica del cuerpo que no sabemos todavía por qué se produce y que activa las plaquetas y eso es lo que hace que se forme el coágulo, ¿no es verdad? Esta es una reacción similar a una reacción que ocurre con la heparina, en que el cuerpo reconoce como ajena, la plaqueta es recubierta de heparina, el cuerpo la reconoce como ajena y empieza a dar anticuerpos antiplaquetarios. Y eso hace que se bajen las plaquetas y se produzcan trombos. Eso ocurre también con esta vacuna, pero como le digo, en una frecuencia de 4 en 1.000.000. O sea, ¿y esto por realmente qué muy disminuye bajo. con la edad, doctor? Porque, bueno, digamos aquí en Chile el consejo inicial era aplicarlo en mujeres mayores de 55 y en hombres no se habían presentado casos, por lo tanto había libertad a partir de los 18 años. Pero, ¿qué es lo que hace pensar que a mayor edad disminuye esa posibilidad de reacción? No es que disminuya esa posible reacción. El beneficio de colocar la vacuna o sea, la relación riesgo-beneficio es mejor en los pacientes que son de mayor edad que en los de menor edad, que en general tienen menos eventos adversos por COVID, digamos. Y los pacientes de mayor edad que tienen más eventos por COVID y que por el COVID pueden tener muchas más complicaciones, se pueden beneficiar más de esta vacuna, que produce una excelente respuesta inmunitaria a cualquier edad, pero también después de los 65. Claro. Doctor, usted lideró el estudio de esta vacuna aquí en Chile, los casos que se empezó a estudiar ya a partir del año pasado. ¿Cuáles son los efectos que usted vio? Porque tengo entendido que este caso, el de esta persona de 31 años de Puente Alto, es el único caso en Chile que se ha dado de una asociación de trombo a la utilización de esta vacuna. Entiendo lo mismo que usted, Matilde, que es el único caso en Chile que se ha dado de trombosis asociada a la administración de la vacuna AstraZeneca. Es una situación esperable. Cuando un país empieza a vacunar en forma masiva con una vacuna que ya tiene este antecedente descrito, hay que estarlo buscando. Y nosotros, el estudio está en marcha, nuestro estudio. O sea, ya tenemos los primeros 6 meses de estudio, pero falta todavía... faltan 3 visitas, la visita de los 6 meses, la del año y la de los 2 años, donde pensamos recabar todos los antecedentes y todas las complicaciones que los pacientes pudieran tener y ver si esas complicaciones se asocian o no se asocian a la vacuna. Ahora, doctor, respecto a... muy completo. Sin duda. Respecto a este estudio también, ¿cuál ha sido? Porque esta vacuna, usted bien lo decía, es la vacuna más estudiada. ¿Cuánto tiempo de aplicación lleva para saber cuánto tiempo todavía tenemos de inmunidad a las personas que se les aplicó la primera vez? ¿Mantienen la inmunidad y eso hace cuánto tiempo fue? Pensando también en cuánto tiempo necesitamos una segunda dosis porque hay distintas reacciones de acuerdo a la vacuna. Qué importante su pregunta. La inmunidad no solamente depende de los anticuerpos, ¿ya? Y lo que se mide normalmente son los anticuerpos. Y en el estudio nosotros ya llevamos 6 meses y se hizo un corte recientemente en que demuestra que los anticuerpos se mantienen muy bien hasta los 6 meses y es esperable por estudios de otras vacunas, digamos, y por los mismos estudios, otros estudios de AstraZeneca, que pudieran empezar a disminuir un poquito después. Pero los anticuerpos no son la única forma en que el organismo reacciona frente a una infección, sino que la inmunidad celular es la que guarda la memoria. Y cuando un virus, como el coronavirus, entra en contacto con una persona que ha adquirido inmunidad celular, esa inmunidad celular se despierta y rápidamente genera nuevamente los anticuerpos y las células que van a eliminar el virus. Y la respuesta de los pacientes que, estando vacunados, adquieren el COVID con pocos síntomas, digamos, se demuestra que rápidamente sus linfocitos se activan y producen una excelente respuesta celular.
Y eso a cualquier edad, incluso en personas de 80 años. Déjeme decirle que en un país como Escocia, por ejemplo, que vacunó a toda su población, más de 5 millones de personas, y por lo menos 1 millón recibieron en este estudio en un plazo acotado la vacuna de AstraZeneca o de Pfizer. Y en las dos se vio que una sola dosis basta para proteger 88% de efectividad de hospitalización a los 30 días. ¿Ya? Y eso se mantiene si la persona es mayor de 80 años, que es una población, bueno, los escoceses viven largo. Entonces, realmente creo que estamos frente a una estupenda vacuna que Dios quiera que el informe del Instituto de Salud Pública sea favorable. No veo por qué Chile se va a comportar de una manera diferente a cómo se han comportado los más de 130 y tantos países que están recibiendo esta vacuna hasta el momento. Bueno, Dinamarca decidió no ocuparla porque tenía opción a otras vacunas. Claro, si la persona quiere recibir otra vacuna, que lo reciba. Doctor, y la última pregunta, porque esta fue la vacuna que más se utilizó en el Reino Unido. El Reino Unido ya tiene prácticamente muy pocos casos, incluso el 21 de este mes ya quiere Boris Johnson reabrir. Y ellos presentaron la variante británica, bueno, de ahí salió, y esta vacuna tuvo una buena reacción frente a esa variante. Se ha estudiado otra reacción, o sea, la reacción frente a otras variantes, como ellos también están preocupados por la variante india. Sí, bueno, hay que ver cuáles son las variantes que están circulando en cada país. En todo caso, se ha visto que no hay una relación de que las variantes pudieran llegar y producir un descalabro de la vacunación. Yo creo que hay que vacunarse igual lo antes posible y enfrentar esta epidemia con el mejor nivel de anticuerpos posible. Muy bien, doctor Sergio Vargas, líder de la investigación de AstraZeneca en nuestro país, investigador de la Universidad de Chile. Muchas gracias por este tiempo con nosotros, sobre todo para aclarar dudas, para tranquilizar a las personas que se han puesto la vacuna o que se la van a poner, porque claramente los riesgos son muchísimo menos que enfermarse de coronavirus. Le queremos agradecer nuevamente, que tenga una buena tarde.